Bueno, pues vamos a conocer, como les decía, de la mano de Antonio Ayuso, ingeniero industrial, director técnico del Laboratorio de Ensayos del Centro Tecnológico del Metal en la región de Murcia, algunos detalles en torno a esta entidad y en particular el trabajo que desarrolla este laboratorio. Bienvenido, Antonio Ayuso, a los estudios de Onda Regional. Muchas gracias. Buenos días. Explicamos un poquito en general en qué consiste el Centro Tecnológico del Metal, ¿no? De acuerdo. El Centro Tecnológico del Metal es una asociación empresarial que se creó en el año 1999. Tenemos como cuatro grandes patas de trabajo, cuatro grupos de trabajo. Por un lado hacemos implantaciones de sistemas de la calidad. Por otro lado hacemos gestión de proyectos de I+D. Y luego tenemos los laboratorios, que están divididos en dos grupos, laboratorios de calibración y laboratorios de ensayo. Se trata de dar una ayuda técnica a las empresas de la región de Murcia, ser, digamos, la oficina técnica de la pequeña y mediana empresa murciana que no puede tener una oficina técnica pues para cosas que no sería rentable. Hay buena respuesta por parte de las empresas, ¿no? del metal a la hora de participar en este centro tecnológico. Me sorprendió ayer, repasando un poco todo el elenco de empresas que a veces que los murcianos no somos conscientes incluso de todo el tejido empresarial que hay en este sector del metal, ¿no? Sí, en la región de Murcia hay una industria que está bien, es potente. Nosotros tenemos 250 empresas, alrededor de 250 empresas asociadas, pero trabajamos con empresas asociadas y con empresas no asociadas. Trabajamos con cualquier tipo de empresas, pues sobre todo con los servicios que le he contado de laboratorio de calibración y laboratorio de ensayo. Tenemos en el laboratorio de calibración tenemos acreditaciones para calibrar, entre otros, manómetros, llaves dinamométricas, masas, pesas, todo esto dentro de metrología legal, estas últimas, masas y pesas. También caracterizamos medios isotermos, que son no solo calibrar, sino decir cómo está la temperatura dentro de una cámara frigorífica o de una estufa, que esto es importante para la industria alimentaria. Y bueno, eso es un poco lo que tenemos acreditado en el laboratorio de calibración. Y en el laboratorio de ensayo también tenemos ensayos acreditados. Por ejemplo, tenemos el ensayo macrográfico de metales, tenemos el ensayo de corrosión acelerada por niebla salina, tenemos ensayos de extintores también acreditados por ENAC, por la Entidad Nacional de Acreditación. Y bueno, eso son unas poquitas de las cosas que hacemos actividades. Y que calibramos y ensayamos. ¿Sí? Se ha comentado, o has comentado, Antonio, el tema de los metales. Ahora mismo está en la Comisión de Investigación del Accidente Ferroviario de Adamuz. Tiene, bueno, pues bajo la lupa o parte de la vía o parte de una soldadura. ¿Cómo se verifica esto? No en concreto esto, porque lo tendrán que hacer evidentemente los ensayos oportunos, pero ¿qué habría que hacer o qué se hace, ¿no? Por ejemplo, a la hora de analizar una soldadura, si está o no está correcta. Todo esto toda la seguridad industrial está legislada en España por dos leyes. La Ley 21 del año 92, que es la Ley de Industria, y el Real Decreto 2200 del año 95, que es el Real Decreto de infraestructuras de la calidad. Entonces, ahí te dice que las cosas que afectan a la seguridad se tienen que hacer de una determinada manera. Es decir, que si nosotros vamos a medir, por ejemplo, una soldadura, los instrumentos de medida para medir esa soldadura, las medidas que se hacen de dimensional, pues tienen que estar calibrados. Y tienen que estar calibrados de acuerdo con un esquema de la calidad, con un laboratorio acreditado por ENAC, ¿vale? Eso sería... O sea, que el aparato que va a medir la calidad de la soldadura, a su vez, tiene que estar verificado de que efectivamente funciona correctamente. Es una verificación en cascada que se hace a partir de unos patrones nacionales. A partir de ahí, pues vamos bajando de nivel de laboratorio hasta que están los laboratorios industriales acreditados que con sus instrumentos de medida verifican que la medida está dentro de un error conocido. Es decir, es importante medir, pero es importante saber con qué error estamos midiendo. Si estamos midiendo con un error de más o menos 1/10 de milímetro, por ejemplo, pues nuestra medida tiene una incertidumbre de 1/10. Eso es lo que damos en un laboratorio de calibración. Damos la incertidumbre de un instrumento de medida. Ajá. ¿Se puede llegar a detectar con esos aparatos, no sé, con microscopios, si hay algún poro, por ejemplo, en una soldadura, o una aleación, por ejemplo, de acero ha sido correctamente fabricada?
Sí. Mira, cuando vimos la primera foto que se hizo pública del accidente, se ve como una especie de escena que hemos visto en muchas películas y en muchas series de televisión, que es unos investigadores con unos trajes blancos y haciendo fotos con unas marcas amarillas en el suelo donde ha habido el accidente, y eso lo hemos visto pues en CSI, en muchas... Sí, se ven en las películas y en las series, ¿no? Así es. Entonces, es una imagen muy que nos recuerda a este tipo de películas. Pero a los que trabajamos con metales, con fracturas de metales y con accidentes de metales, enseguida se nos va la mirada en esta foto a una parte del carril por donde circula el tren que presenta una superficie de rotura recta. Esa superficie de rotura... Si lo hubieran cortado en vertical con un cuchillo. Si hubieran cortado el rail con un cuchillo en vertical. Ajá. Entonces, esto llama mucho la atención a cualquier persona que trabaje en el tema de rotura de materiales metálicos, porque indica que ahí ha habido un fallo. Que ahí ha habido un fallo y probablemente en la soldadura, sin saber todavía si hay una soldadura o no. Porque un metal no se parte de esta manera si no es porque hay una soldadura y la soldadura ha partido. Claro, porque se han unido dos tramos que se supone que han terminado todos en línea recta. Decir, que sí. Claro, los carriles de un tren son de acero. El acero es una aleación de hierro y carbono. Entonces, los átomo etimológicamente es una palabra que viene del griego que significa sin corte. Entonces, los griegos hace ya 2500 años sabían que la materia, pues si empezabas a dividirla ibas a llegar a un momento que no ibas a poder dividirla más, que estaba formada por algo que lo llamaron átomos, sin corte. Entonces, con el desarrollo de la técnica ya se vio que esos átomos estaban formados por un núcleo, tenían electrones alrededor, que el núcleo se podía partir, al final sí se podía partir y eso generaba mucha energía, y entonces el hombre descubrió la energía atómica o nuclear, ¿no? Pero esos átomos se ordenan de una determinada manera. Entonces, cuando tenemos el acero en fase líquida, en una acería, tenemos átomos de hierro, átomos de carbono, y están moviéndose libremente en estado líquido, por encima de 1530, que es la temperatura de fusión del acero. Cuando empezamos a enfriar el acero, esos átomos se empiezan a ordenar. Se empiezan a ordenar de una determinada manera en función de la velocidad a la que se enfría el acero. Sabemos también que el carbono, por ejemplo, en una forma desordenada es la mina de un lápiz, es un grafito que no vale nada, y el mismo carbono, el mismo elemento, exactamente el mismo, ordenado de una determinada manera es el diamante, que es carísimo. Entonces, igual que la propiedad del grafito y la propiedad del diamante son completamente distintas, siendo lo mismo, solo en función de cómo están ordenados sus átomos, en el hierro las propiedades son completamente distintas en función de cómo se ordenan los átomos de hierro y de carbono. En estado líquido se empieza a solidificar, cuando bajamos de esos 1530 grados, se empieza a ordenar formando una estructura que se llama austenita, y luego en función de la velocidad con la que se enfría tenemos distintas estructuras metálicas. Una estructura metálica, por ejemplo, es la ferrita. La ferrita es la propiedad, la ferrita tiene una propiedad que es la magnética, ¿no? Y el hierro, cuando le ponemos un imán es porque es magnético, porque contiene ferrita. Sin embargo, el acero inoxidable, que no tiene esa estructura ferrítica, tiene una estructura que se llama austenítica normalmente, aunque también hay aceros inoxidables ferríticos, no es magnético. Pues bien, los aceros que se emplean para los raíles de la vía del tren tienen una estructura que se llama perlita, porque al microscopio te da la idea de que es una especie de perla, parece una perla, sí. Y la perlita son capas de ferrita, que es una aleación, una estructura relativamente blanda del acero, con cementita, que es carburo de hierro 3, que es una estructura muy dura del acero. Entonces, todos los carriles de tren se fabrican con acero perlítico. Hay una norma europea. La Comisión Europea te dice un día al Comité Europeo de Normalización, que es el ente que hace las normas europeas, tenemos que hacer una norma para la interconexión ferroviaria entre todos los países de la interoperabilidad, que se llama, entre todos los países de Europa. Y entonces te dice el Comité Europeo de Normalización, vamos a hacer una norma para que todos los carriles de tren en toda Europa sean iguales. Entonces, esa norma, que existe la última versión desde el año 2017,
que es la UNE EN 13.674 parte 1, para carriles de un peso superior a 46 kilos por metro, te dice que el acero tiene que ser perlítico y que tenemos 9 tipos de acero perlítico para fabricar las vías. Solo 9 tipos de acero. Para designar los aceros tenemos 2 tipos de nombres, la designación simbólica y la designación numérica. Igual que hoy es el Día de la Candelaria y alguien le puede llamar a su hija Candela porque él va a ser una luz en su vida, ¿no? O igual que el indio le dice al vaquero, mi madre cuando yo nací miró al cielo y pasó una águila blanca y yo me llamo Águila Blanca. Y el vaquero le dice, pues yo me llamo Larry y los nombres ingleses no significan nada. Pues son los 2 tipos de designación de los aceros. La numérica no significa nada, un acero puede ser el 1.457 y un acero puede ser, en el caso de los aceros para tren, se llaman R y un número de 3 cifras. R260, R350 y el número S lo que significa es la dureza del acero, la dureza Brinell del acero mínima que tiene que tener ese carril. Ahí voy a una de las cuestiones, que dicen que estos 2 tramos de vía que estaban soldados correspondían a 2 aceros distintos, ¿no? Son 2 aceros distintos, efectivamente, porque luego la comisión o ADIF publicó otra foto donde se ve ya claramente la rotura desde el otro punto de la vista, no la primera que vimos, esa de CSI, sino desde el otro punto de la vista, y entonces ahí se ve los aceros como están normalizados. Además está normalizado todo, incluso la manera en la que se tiene que marcar el acero. Y en la foto esta se ve que es un acero de raíles, efectivamente, que es la calidad 60E2 y que es del año 2023, fabricado en el 2023, uno de los carriles. Y luego tiene como una serie de rayas horizontales, como si fuera un código Morse, y ese código está normalizado y significa que el acero es de la calidad R350HT. O sea que la dureza Brinell mínima de ese trozo de raíl es 350 Brinell. ¿Y el otro trozo? Y el otro trozo no se ve bien en la foto. Es un acero más, es un carril más antiguo porque no se ve exactamente el marcado como en la norma actual te dice, pero la comisión de investigación de accidentes ferroviarios ha dicho que ese es un R260, o sea que la dureza de ese acero es de 260 Brinell máxima. Se pueden soldar los 2, pero la soldadura tiene que ser en unas condiciones determinadas, ¿no? Estos aceros tienen un contenido en carbono muy elevado, un contenido en carbono de 0,8. Hay una norma que te dice que se llama un cálculo del carbono equivalente. Por encima de 0,4 de carbono equivalente, un acero no es soldable con los métodos estándares. Estos aceros, solo con el contenido en carbono, ya tendrían un 0,8, o sea, tendrían un doble del carbono equivalente del máximo que deberían tener para poder soldarse con los medios habituales. Entonces, exige una soldadura especial, ¿no? Exactamente, hay un procedimiento especial para soldarlos y ese procedimiento, que es la famosa soldadura aluminotérmica, que ha corrido ahora tanto por los medios de comunicación, tiene una ventaja, y es que el soldador no interviene demasiado en la soldadura, no tiene que hacer un cordón de soldadura como se hace en la industria habitualmente, que con aporte o sin aporte de material el operario está soldando con una antorcha, sí, con la varilla manteniendo la línea recta. Esto no, esto se coge un molde refractario, se abraza a los 2 extremos del carril, encima se le pone un crisol. Un crisol es donde se realiza la mezcla de metales, España Crisol de Culturas, que estudiábamos en EGB, y en ese crisol, calentando los 2 extremos del carril que vamos a unir, se calienta alrededor de 900 grados, porque también sabemos que cuando hay un cambio brusco de temperatura las cosas se rompen. Cuando echamos un cubito de hielo en un vaso, el cubito de hielo se rompe. Con el metal pasa lo mismo. Si lo calentamos bruscamente o lo enfriamos bruscamente, hay una serie de tensiones que luego, en el mejor de los casos, hay que aliviar, y se pueden aliviar, existen medios para ello. Bueno, se pone el crisol encima del carril a unir, dentro de ese crisol se echa óxido de hierro y aluminio. El aluminio puede arder, los metales también arden, sobre todo los metales ligeros como el aluminio y el magnesio, y arden
la temperatura que necesitamos para que empiecen a arder es relativamente baja, alrededor de 300 grados, un poquito más, a la misma temperatura en la que arde el aceite, pero tienen una particularidad, que es que cuando arden a una temperatura altísima. Son unas reacciones exotérmicas muy violentas y generan mucho calor. Arden por encima de los 2000 grados centígrados. Entonces, dentro de ese crisol se echa polvo de hierro, polvo de aluminio, se calienta, empieza a arder hasta 2000 grados. Y prácticamente se funde entonces la... Y se funde todo el polvo que hemos metido dentro del crisol. Entonces el crisol se abre y por gravedad cae a las dos partes del carril a unir ese líquido fundido. Hay una serie de requisitos que te establece el procedimiento de ADIF para que esto vaya bien. Por ejemplo, te dice que la fusión del óxido de hierro y del aluminio se tiene que dar entre 15 y 30 segundos. Si no, hay que desechar esa soldadura y volver a hacerla. Te dice que hay que calentar los extremos de los carriles a unir a 900 grados mediante óxido acetileno. Eso hay que medirlo con un termómetro calibrado, como hemos dicho antes, y hay que saber que exactamente está esa temperatura, si no hay que desecharlo. Una vez que se abre esa abrazadera donde se ha formado esa soldadura es un punto fuerte del carril. O sea, las soldaduras en industria son siempre puntos fuertes. Por eso cuando vemos que una soldadura ha roto, se nos va la vista y nos llama muchísimo la atención, porque una soldadura no puede romper. De hecho, si vemos las imágenes del carril, se ve que en el punto donde ha habido la soldadura, el carril está constituido por tres partes, ¿no? La parte superior, que es donde apoya la rueda, se llama cabeza. La parte vertical, que es como una I mayúscula. La parte superior donde apoya la rueda del tren se llama cabeza. La parte vertical se llama alma y la parte inferior se llama patín. La única parte que nos interesa que sea muy dura es por donde va a pasar la vía del tren. Donde pasa la rueda. Por donde pasa la rueda, que es la banda de rodadura que se llama. Y, la soldadura se ve que tiene un exceso de material. Justo por donde apoya la rueda está esmerilada con unos discos que se pule una vez que se ha hecho la soldadura, pero el resto hay más material del resto del carril. O sea, es un punto resistente además. Por ahí no se puede romper. ¿Se pueden soldar estos dos aceros? En principio sí. Hay un procedimiento. El procedimiento me lo estuve leyendo y no me gusta demasiado, porque en el procedimiento de ADIF dicen las condiciones de los carriles a soldar. La soldadura aluminotérmica se utilizará en general para unir carriles de igual grado. O sea, dice en general. Y luego te dice, con excepción se podrán soldar carriles de diferentes grados añadiendo una carga siempre del carril de inferior grado. Lo que te está diciendo, claro, cuando te dice se usará en general para unir carriles de igual grado. ¿Qué me está queriendo decir con lo de en general? O se usa para unir cualquier tipo de carril o no se usa para unir cualquier tipo de carril. Entonces, las normas y los procedimientos técnicos cuando se hacen tienen que ser muy concisos. Y es en general, yo leyéndolo me chirrío un poco, pero bueno. La soldadura, en definitiva, que puede estar ahí, ¿no? En la duda, más que en el propio carril, que por fatiga se hubiera roto de otra forma, ¿no? Los carriles cuando se fabrican... Tenemos un minuto. Los carriles cuando se fabrican se hacen un montón de pruebas, se hacen pruebas de dureza, de composición química, micrografía, macrografía, y se hacen ensayos predictivos de fatiga, se hacen ensayos de fatiga y ecuaciones predictivas de fatiga. El carril no puede romper por fatiga y la soldadura menos. Y si rompe, tenemos ensayos para saber por qué ha roto por fatiga o qué puede romper por fatiga. Pero quiero decir que eso que no puede romper por fatiga un carril en servicio. No debe. Quedan abiertas las hipótesis en cualquier caso, pero yo creo que nos ha arrojado Antonio Ayuso bastante luz, fijándonos mucho en esas condiciones de esa soldadura, que como experto era una de las primeras cuestiones que llama la atención a quien entiende de esto. Director técnico del Laboratorio de Ensayos del Centro Tecnológico del Metal de la Región. Gracias por compartir con nosotros ese análisis en esta mañana aquí, Muchas gracias a vosotros. en Onda Regional.